El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es entregado primariamente a un sacerdocio divinamente preparado. La siguiente lámina. El servicio que Dios pide, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es primariamente a un sacerdocio divinamente preparado. Un sacerdocio. Personas que están escogidas por Dios para su servicio. ¿Sí? Siguiente lámina. En el orden del Antiguo Testamento, el sacerdocio era una jerarquía que estaba sobre la nación y servían bajo la autoridad ¿de quién? De un sumo sacerdote. Todos estaban bajo esta autoridad. Y hemos visto algunos casos en la palabra de los que eran sumo sacerdote. Y bueno, aquí ven un sumo sacerdote que está en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí se ve el arca, ¿no? Siguiente lámina. Ahora, el creyente del Nuevo Testamento que somos nosotros, ¿sí? Cada creyente ahora es un sacerdote para Dios. ¿Sí? En Primera de Pedro 2, del 5 al 9, ténganlo nada más para que anoten, tenemos muchas citas, no me quiero entretener mucho, solamente le voy a dar las citas. Dice lo siguiente, en el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo número 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos un linaje escogido. ¿Somos un qué? Real sacerdocio, real. Anteriores pues eran sacerdotes, estaban bajo servicio a Dios, pero aquí resalto la palabra real sacerdocio. Entonces nosotros como sacerdotes tenemos una tarea muy especial, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Hay que, dice, toda la compañía de sacerdotes que ministran en el Nuevo Testamento están bajo la autoridad de Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, de quien todos los demás sumos sacerdotes solo eran tipos, solo eran ejemplos. Servían en un templo, ellos lo construyeron, había lugares específicos, había un patio, en donde, ¿quién tenía acceso al patio? Y todo el pueblo, te podían entrar en el patio. En el lugar santo era un lugar específico en donde solo podían entrar sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año un sumo sacerdote. Pero nosotros, ahora estamos bajo el mando del gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Sí? No sé si ya sea hasta la lámina 5, porque ¿sí? Es que la tengo aquí separada, pero sí quiero que entendamos eso. Nosotros tenemos ahora algo que a veces creo que no dimensionamos, lo que nosotros somos ahora para Dios. Real sacerdocio, linaje escogido. ¿Cómo te suena? Yo soy linaje escogido. Quizás el mundo nos pueda ver de una forma, ¿no? El hijo del carpintero. Así hablaban de Jesús, ¿sí o no? Lo veían con flechalá, ¿no? De José. Pero para Dios, Él es el sumo sacerdote que vino a entregar su vida. Dios tiene un concepto de nosotros muy diferente de lo que los demás tienen. Él nos ve como su linaje escogido, como sacerdotes reales. Entonces, sí o no tenemos obligación de servir a Dios. Amén. Es lo que estamos viendo en esta lección, que precisamente se llama servicio y mayordomía. Quiero empezar ahí para que entiendas tú quién eres. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te considera Dios? Para que entiendas que es un privilegio lo que hagas aquí. Lo que hagas afuera. Cómo te desenvuelvas. Eres una persona que para Dios es alguien que está bajo mi servicio. Entonces, eso es muy importante. En Apocalipsis 1, del 5 al 6, solamente para los que están anotando, yo lo voy a leer. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice:
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí nos gusta resaltar lo que es Dios, pero muchas veces como Dios nos resalta a nosotros. Aquí dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso somos para Dios. ¿Lo sientes? Porque es importante que digas, yo para Dios soy ahora un sacerdote. Tengo que ministrar, tengo que servir. Esto como primer punto que quiero resaltar es que nosotros tenemos un servicio a Dios. Estas láminas es para resaltar que nosotros como sacerdotes, real sacerdocio, linaje escogido, tenemos un servicio a Dios. En el siguiente punto vamos a empezar a ver las siguientes láminas. El sacerdote del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están constituidos para servir a Dios y ¿a quién más? Y a los hombres. A los hombres, ¿sí? El sacerdote del Antiguo Testamento, él era escogido o simple y sencillamente porque nacía dentro de una familia, era separado, era preparado, o él decidía, yo quiero ser sacerdote y a lo mejor un día voy a aspirar a ser el sumo sacerdote. ¿Se podía eso? No, tenía que nacer dentro de la familia de Leví. ¿Sí? Ellos tenían propiedades, tenían tierra. No. Ellos estaban en todas las tribus dispersos. ¿Cuántas tribus son en Israel? 12. Bueno, son 13. Precisamente si aplicamos la dispersa, la que está con todos, sirviendo, la que por lo general, ¿cuántas tribus son en Israel? Por lo general, ¿qué contestan todos? 12, fíjate, nosotros contamos a los levitas, ¿no? 13 tribus, una sirviendo. Ellos no lo escogían, ellos eran de nacimiento, ellos eran preparados. Y llegaba un día en el que ellos eran lavados, bañados, antes de empezar. Fíjate lo que pasa, dice, para ellos había una ceremonia en donde era investido como sacerdote, y al final tenían un baño definitivo cuando ya lo presentaban como sacerdote. Ahora, ¿nosotros se asimila o no se asimila con nosotros? Cuando nosotros venimos a Cristo. Aquí no tienes que nacer no solamente los americanos, o como Hitler pensaba, solamente los alemanes, ¿sí? Somos la raza superior. Aquí todos tenemos la oportunidad de ser ese linaje escogido, esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos que estar bajo el servicio a Dios, ¿sí? Antes no había un evangelio para predicar, ¿sí? A todas las naciones, en lo que es en el Antiguo Testamento. Solamente todo se hacía dentro del templo. Siguiente lámina, ¿sí? El ministro sacerdotal del Nuevo Testamento no solo incluye el servicio a Dios y a sus hermanos en la fe, sino a todos los hombres en todo lugar. Quiero que entendamos que nosotros aquí nos hacemos llamar embajadores de Cristo, representantes de Cristo. ¿Debe de haber algún cambio pasando las puertas? Dice que hay una multitud de gente que nos está observando, que nos está evaluando. Hay muchos que dicen, yo no quiero ser cristiano porque no quiero ser como el Roberto. Porque el Roberto ahí el domingo está enseñando, está haciendo cosas, pero fuera de este lugar es otro. Yo no quiero ser así. Si han escuchado los que no quieren saber nada del evangelio a causa de nuestro comportamiento, nosotros tenemos que ser los mismos aquí e incluso mejores afuera, porque estamos en un servicio constante, porque no sabemos en qué momento alguien necesita esa palabra, está esperando esa palabra. En estos días mi esposa le habló a una persona y esta persona le dijo, no, tú eres bueno. Reconocen, saben quiénes somos, saben lo que van a escuchar, lo que vamos a hablar.
¿De quién les vamos a hablar? Entonces nosotros estamos para servir en todo lugar. Siguiente lámina, por favor. Esa es no es la 8, ¿verdad? La 8 era la anterior. Bueno, esta ahorita aguantamos también. Si entendemos lo que viene siendo que nosotros estamos sirviendo aquí a Dios, a los que están aquí, los servimos con mucho gusto. Si a mí me toca lavar el baño en un principio, lo vi como una reprensión de Dios para mi vida, y yo me ponía a lavar los baños. Ahorita yo lo veo como un servicio, el venir, dejar limpios los baños, para que tú pases y todo, y vaya que hay algunas veces hay uno, no sé quién, pero lo deja de nuevo, pero ya lo lavas y tú sabes que estás haciendo un servicio, y lo que hagas, lo que sea, la cosa más mínima, aquí es un servicio a Dios. Pero estando fuera de aquí, Dios nos necesita, porque dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, y es necesario que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Si Dios ha retrasado su venida y no nos ha arrebatado, es porque faltan muchos que sean salvos, así dice la palabra. Entonces es importante que tú entiendas que tu servicio es muy importante en todos lados, ¿sí? Bueno, ahora sí, esta lámina, ¿sí? que sigue. El servicio de sacrificio es asombrosamente similar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Antes, como les dije, cómo se consagraban los sacerdotes, lo que tenía que pasar con ellos. Ya una vez que ellos iban a empezar a funcionar, los limpiaban, pero nosotros en el momento que somos transformados, que somos perdonados de todos nuestros pecados, en el bautismo se simboliza la muerte a la vieja forma y salimos en una nueva. Y una vez que nosotros salimos con revestidos y que creemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, estamos hechos nosotros para servir. Antes éramos inconversos, indecisos, cuando no nos bautizábamos, cuando no entendíamos. Pero cuando tú te bautizas, entonces, dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado. Creer, cuando tú crees, cuando tú entiendes, cuando tú decides que eres comprado por esa sangre y esa misma sangre te reviste y ahora ya eres uno más. Y no solamente su hijo, no solamente real sacerdocio, incluso dice que somos sus amigos. Imagínate qué privilegio tan grande tienes tú al estar aquí. Es que una cosa sencilla, servir. A veces no es sencillo, ¿no? Cuando uno se traslada de su trabajo y llega aquí y hace la actividad, ¿no? Porque a veces los viernes, híjole, y aunque me da tiempo, digo, no, qué flojera desde Toluca, y luego pasar y los baños, y si otra vez está. Pero te pasas, y bueno, es un servicio. Es la casa de Dios, tiene que estar presentable, es el lugar donde nosotros venimos a orar, donde nosotros ya hace rato alabamos, hoy te estamos escuchando. Estamos nosotros aprendiendo. Dice, no, es un lugar que tiene que estar presentable y entonces das tu servicio. Así como le pasa a los hermanos que están en la cocina, que están en la entrada y no tienen un servicio. ¿Sí? Dice en Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto pasaba cuando alguien iba a empezar su ministerio de sacerdocio. Ahora, el creyente sacerdote es purificado de una vez y para siempre en el momento que recibe la salvación. Eso lo debes de creer. Una vez que eres salvo, ya recibiste el perdón. ¿Qué pasó con tus pecados? Todos tus pecados anteriores, ¿qué pasó con ellos? Fueron borrados. A veces Satanás es bien especial. ¿Y qué hace Satanás? Te los recuerda, ¿no? Si tú eres esto, porque ni siquiera te dice eras. Satanás viene y te recuerda todo lo que hacías como si lo siguieras haciendo, porque la gente también es así. La gente que a veces Satanás usa, te dice, si tú eres un borracho, si tú eres un mentiroso, si tú eres un ladrón, yo te conozco, yo te vi. Tú eres de lo peor. Pero no pasa así. Dios agarra y borra todo. Nosotros somos los que a veces del fondo del mar nos metemos, nos aventamos un clavado, sacamos nuestro pecado, lo sacudimos, lo limpiamos y no, pues yo soy esto. Pero cuando nacemos a esta nueva vida, entonces nosotros ya estamos preparados para servir. Colosenses 2, del 12 al 13, dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nos perdonó. Ya, gracias a Dios, estoy preparado para servirle, ¿sí o no? Ya todas las cuentas fueron borradas, fueron saldadas. ¿Estoy listo o no para servir? Claro que estoy listo para servir. Ya el Señor dice, limpio, borrón y cuenta nueva. Sírveme, estemos a cuentas. Pero para eso tienes que servir, porque decía un pastor antes, Ismael, decía que el que no sirve, pues no sirve. Así decía. No se les olvide que el que no sirve, no sirve. Y cómo calaba cuando se triste el pastor. Pero entonces, ¿qué hago, no? Y ya nos íbamos a obras de teatro y hacemos un buen de cosas, ¿no? Porque es importante servir. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, no por obras. Todo lo que estamos haciendo aquí es agradecimiento, es gratitud. Sabemos que estamos haciendo tesoros allá arriba, pero todo lo hacemos por gratitud, porque Él nos perdonó, porque Él nos dio una nueva oportunidad y porque ahora nosotros ya no somos muertos, ahora somos vivos. Porque aunque nosotros muramos, somos vivos en el Señor. Si merece o no que tengamos un servicio para Él. No, hay diversidad de servicios. No necesitas hacer lo mismo. No necesitas estar dirigiendo la alabanza. No necesitas estar allá atrás recibiendo a los hermanos, o en la puerta, o haciendo limpieza o cocina. Hay diversidad de cosas que hacer aquí adentro. Allá afuera todo. Allá afuera debes de ser predicador. Allá afuera debes de tener y estarte siguiendo las señales, tomar las señales, dependiendo del momento que puedas imponer manos. ¿Quieres que ore por ti? Es una frase que tiene que estar en nuestra boca. ¿Quieres escuchar? ¿Te puedo hablar de esto? Eso debe de estar, es el mayor servicio, porque es la gran comisión, la gran tarea a la que tú y yo estamos destinados. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los que te caigan bien. A toda criatura, hasta los que nos caen gordos. A todos. Porque dependiendo de esto, que creyere y fuere bautizado, será salvo. O sea, esa es la gran tarea. Deja tú lo que estás haciendo aquí, que es importante y que no lo podemos dejar de hacer. La gran comisión es cuando estás afuera de este lugar. Es el gran servicio. El servicio que le ofreceremos a Dios debe de ser de forma voluntaria. No porque Armando diga, oye, vas a hacer esto, y tú, ay, Armando, ya otra vez. O no porque Avi diga, te toca a ti traer la cochinita y tú tráete los frijoles. Ay, ¿qué te pasa? Todo esto es de forma voluntaria, porque lo quieres hacer. Porque tú te ofreces. Cuando iban a reconstruir el templo, empezaron a juntar ofrendas voluntarias. ¿Y qué pasó? Llega el momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya deténganse, ya sobra. Yo, aparte de eso que lo leí ahí, yo no conozco otro momento en que aquí en la iglesia actual digan, hermanos, espérense, ya tenemos para esto y sobra, ya no den más. Voluntario. Todo lo que hagas aquí es por voluntad propia, no obligado, no sujeto a presión. Es porque tú lo quieres hacer. En Romanos 12:1 dice, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. A mí cuando era niño sí me llevaban a fuerza al templo, eso lo voy a confesar. Y si me portaba mal, me sentaban al lado de mi mamá. Nos sacaban de la clase de los niños, jóvenes, adolescentes, dependiendo. Y me sentaban al lado de mi madre. Y vaya que eso sí era un castigo.
Porque a mamá le valía, me pellizcaba, me pegaba, o lo que tuviera que hacer para que uno se mantuviera en orden, porque hasta al frente del templo donde estábamos decía, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20, fíjate qué de grabado quedó. Sí, porque, y mi madre a un lado, o sea, haciendo que eso se calle delante, o sea, no podíamos hablar, no podíamos reírnos, no podíamos hacer nada, porque estás en su santo templo. Entonces, creces y haces las cosas por obligación, hasta que vas entendiendo, comprendiendo y lo haces ahora de forma voluntaria. Aquí es importante que entiendas que todo lo que haces aquí es porque tú quieres hacerlo. Por tu libertad, todo lo que haces aquí y fuera de aquí es por voluntad propia. Nadie te está obligando. Tienen que predicarle a 10 y de esos 10 uno tiene que venir al templo, hermanos. Suena como obligación, ¿o no? Pero tú por voluntad propia estás evangelizando, estás predicando, estás dándote. Eso es importante. Ahora, Dios cuando nos acepta, Él nos pone donde Él quiere. En el campo de servicio que Él quiere. Cuando Dios nos acepta, Él te pone. Hay quien dice, yo quisiera estar predicando. No sé nada de aquí, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría? Hermano, me da la oportunidad. Había una persona que quería ser maestro, pero cada que lo ponías al frente, dice algo así por ahí en la Biblia. No sé si en el Antiguo o Nuevo Testamento. Espérame. Pero pues te decían, bueno, está esto, ponte a servir. Cuando vas empezando aquí, te quiere saber el pastor si estás dispuesto a servir y te pone a hacer algunas cosas. Y te dice, bueno, vete, te vas a ir a comprar cosas que necesitamos para la cocina, pero en la central de abastos, ¿no? Tienes que llegar a las 4 de la mañana para que encuentres un buen precio. ¿Qué cuántos están dispuestos? No, hermano, pues ¿qué pasó? Yo mejor ayudo cuando ya sea la hora de servir. Hay muchísimas cosas en que servir, tiene que ser voluntario. Cuando dicen, ¿quién quiere hacer esto a las 4 de la mañana? Y veas todas las manos de, qué tal y tal, nada más. Disposición. ¿Sí? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros estamos preparados ¿para qué? Para hacer buenas obras. Como los Boy Scouts, que es una buena obra. Tienes una prisa bárbara y ves a una persona en bastón que va a cruzar la avenida y a ti te corren si no llegas en 5 minutos y te faltan 10 corriendo. Pero ves a la persona así y Dios te dice, ayúdalo. Pues sí, lo ayudo, ya ni modo que me corra el mail. Sirves, preparado, estás preparado para hacer buenas obras. Eso es algo importantísimo, porque nosotros así somos creados por Dios de esa forma. No nos pesa, no nos cuesta. Tengo hambre, pide lo que quieras, yo lo pago. Y yo dentro de mí, pero no tengo 100 pesos, espero que no pida más. Pero tú dices, o sea, adelante, y sí te alcanza porque Dios sustenta. Ahora, así como la ordenación sacerdotal, en donde el sacerdote del Antiguo Testamento era para toda la vida, una vez que el sacerdote estaba ahí, pasaba a ser sacerdote del templo, ese servicio iba a ser para siempre. Ahora nosotros, sacerdotes del Nuevo Testamento, ¿ya te crees que eres sacerdote? Sí, ok. Es un sacerdote para siempre. Una vez que eres salvo, es para siempre, salvo que tú decidas volver atrás, ahí sí ya no eres ni hijo de Dios y tampoco linaje escogido ni real sacerdocio, y en ese momento, pero una vez que estás aquí, estás hecho para servir. Vamos a la siguiente lámina. El servicio de adoración es considerado parte del servicio de cada creyente sacerdote en la era actual, así como era parte de adoración y servicio en todo sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Queda claro? Ellos hacían eso, pero nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esto ya lo habíamos leído, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos quiere a nosotros tanto con todo nuestro razonamiento, y es un sacrificio vivo a Dios, presentarnos así. En Hebreos 13:15, para los que están anotando, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿No te pasa a ti cuando de repente mis hermanos están dirigiendo la alabanza, que no sabes si estás parado, sentado, acostado? Estás tan metido con Dios que solo hasta que abres los ojos te das cuenta que estás aquí, porque estás completamente metido en la adoración. Ya no te fijas que si brincas mal, que si aplaudes a destiempo, que si se te sale el gallo, porque lo estás haciendo para Dios. Fruto de labios que confiesan su nombre. Lo estás haciendo de una forma también racional. Eso es servir a Dios. Ahora, en conexión con la adoración de los sacerdotes, había dos prohibiciones para los sacerdotes. Una, que no debían llevar incienso extraño. Eso está en Éxodo 39. Y otra, que tampoco se les permitía prender fuego extraño, en Levítico 10:1. Eran situaciones específicas, tienen sus limitantes. Ahora, ¿qué simboliza el dejarse llevar por las emociones carnales? Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones carnales, entonces ya no estamos sirviendo de forma adecuada. Nosotros tenemos un impedimento muy grande en nuestra vida como cristianos. Es este cuerpo. Este cuerpo. Pablo decía, todos lo repetimos en muchas ocasiones cuando enseñamos, como decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Es un impedimento, porque este cuerpo pide lo carnal, lo que le desagrada a Dios. Y entonces estás en una lucha constante, pero tú quieres servir a Dios. Entonces ese es el fuego extraño. Sí, ese es el incienso extraño, cuando nosotros estamos dando algo a Dios y nuestro cuerpo está haciendo otra cosa que no le agrada a Dios. Por lo general, estando aquí, podemos estar en conexión porque todos venimos a buscar lo mismo: adorar, alabar a Dios y escuchar de su palabra. Es sencillo aquí. Bendecimos a todos nuestros hermanos y todo, pero estando fuera, Jesús mismo dijo: no te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. Porque es muy difícil, estando fuera de estas puertas, en todo donde convivimos, poder permanecer carnalmente limpios, porque todos pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de hecho. Todos lo hacemos, y estamos en una constante lucha de estar a cuentas con Dios, de hacer las cosas bien. Si nosotros queremos servir a Dios, nosotros tenemos que permanecer de forma racional, limpios de nuestros cuerpos. Ya lo leímos en 2 ocasiones. Es un sacrificio vivo el presentar nuestros cuerpos a Dios de una forma correcta. ¿Es sencillo? Pero eres cristiano. Sabes que no es sencillo. Pero Dios lo pide así si tú eres su sacerdote, claro. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. Es sencillo caer en cómo se piensa en el mundo, muy sencillo. No te pases. Pues si ya estamos, eres libre de tu cuerpo, tú decides sobre tu cuerpo. ¿Sí? No seas homofóbico, te puedo demandar, Hay libertad, no seas cerrado. Dice la palabra de Dios: amarse los unos a los otros, y deforman lo que está escrito. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes como sacerdotes de Dios, no ofrecer fuego extraño, incienso extraño. En Colosenses 2, del 16 al 19, voy a leer nada más unas partes. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal,
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Nadie os prive de vuestro premio. El privarte de tu premio es cuando dice que nosotros vanamente somos hinchados en nuestra mente carnal. No pasa nada. Están de acuerdo. Las doncellas cuando se dejan engañar. Dice que cuando una doncella se dejaba engañar, antes tenía que ser dotada o casarse. O sea, el engaño está al pie de la puerta. Depende de cada quien si se deja seducir, si no entiende, si no conoce. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no tienes el conocimiento, es fácil que caigas. Hay muchos pseudo pastores, pseudo maestros, pseudo cristianos, aunque aparentemente hablan muy bonito, enseñan muy bonito, predican muy bonito, pero no están haciendo lo que está aquí. Y dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Aquí está escrito. Si la palabra de Dios dice algo y no lo está haciendo, no lo está obedeciendo, no está conforme al estatuto, ¿es o no es un pseudo? Yo te puedo estar enseñando y estar tú de acuerdo y decir amén, pero si mi vida fuera de aquí es otra y no estoy haciendo lo que dice Dios que no debo de hacer, dice cuando llegaron a quejarse algunos con Jesús de los fariseos y los escribas, es que ellos son así, pero Jesús no se puso a hablar mal de los escribas y fariseos. Dice, todo lo que los enseñan y les predican, háganlo, pero no sigan ¿qué? No sigan su ejemplo, porque ellos ni con un dedo tocan lo que está aquí, pero todo lo que les estén enseñando, háganlo, obedézcanlo. Fíjate cómo era nuestro Señor Jesús de sabio. Se les están enseñando bien, les están enseñando toda mi palabra. Entonces, toda esa enseñanza recíbanla y ejecútenla. Ejemplos, véanlos. Es importantísimo seguir los ejemplos. Siguiente lámina. El servicio de intercesión es una importante función del creyente sacerdote. La intercesión, interceder. Ningún sacerdote de la antigua disposición podía entrar en el lugar santísimo salvo el sumo sacerdote, y esto una sola vez al año y con la sangre de un sacrificio. Ahora nosotros podemos interceder o no, porque ahora nosotros tenemos algo importante. Hace rato, no la repitan ya si vieron la imagen. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Cuando su carne fue rasgada, ¿qué se rasgó? El velo. ¿Y qué simbolismo tiene? Acceso al lugar santísimo. ¿Quién es el sumo sacerdote actual? ¿Tenemos acceso a él? Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año amarrado y con cascabeles por si no era digno y se moría ahí? ¿Pero qué hacía? Expiaba los pecados, confesaba los pecados. El Roberto hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, y a un macho cabrío le decía dentro de todos los pecados, también los pecados del Roberto. Una vez al año. Aquí no, aquí nosotros, una vez que Cristo muere por nosotros y todo lo que hizo por nosotros y se rasga el velo, tienes un acceso importantísimo. Te puedes arrodillar y el abogado dice, ¿qué pasó? Te voy a defender. ¿Un abogado defiende? ¿Sí o no? Seas culpable o inocente, ¿te defiende el abogado? Seas culpable o inocente. El abogado está para defenderte. Y dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Va a interceder por ti, así seas culpable, y va a hacer que seas limpio, inocente, siempre y cuando tú estés dispuesto a confesar tu pecado delante de Dios. Es un privilegio, ¿no?, tener ese acceso o esa intercesión por ti y por los demás delante de Dios, por medio de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que nadie puede llegar al Padre sino a través de quién. Y tienes acceso a él. Antes no, tienes acceso. ¿Qué necesitas hacer? Arrodillarte.
postrarte. Y si no puedes porque estás en el metro, en ese momento te pones a hablar y te escucha o no te escucha. Amén. ¿Sí? En Hebreos 9:7 dice, porque en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó, lo que significa que esté abierto el camino hacia el lugar santísimo. No para el mundo, ¿no?, sino solamente para todo aquel que reconoce y acepta el sacrificio de Cristo. En Hebreos 10, del 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Nada más nos tenemos que acercar confiadamente a Dios. El acceso ya está y Él nos va a limpiar. Ahora nosotros tenemos un acceso ahora sin impedimentos. No hay impedimentos, no hay condiciones, no hay que una vez al año, no hay que solo los domingos estando ahí en el templo te voy a escuchar. Ya no hay impedimentos para estar delante de la presencia de Dios. El sacerdote del Nuevo Testamento tiene el privilegio de la intercesión. Aprovechala. Ahora que puedes orar y decir, te encargo a mi familiar que no quiere nada contigo, por favor, Jesucristo, ayúdalo. Mira, Señor, te encargo a aquella persona que tiene una contienda conmigo porque creo en tu palabra. Toca su corazón, permite que pueda accesar a ella. Nosotros intercedemos por la gente. Es una de las funciones que tenemos. Siguiente lámina. Dice, el servicio al hombre, los cristianos no son llenos del Espíritu Santo como resultado de estar activos en el servicio. Más bien están activos en el servicio porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Quieres servir. Necesitas servir, no puedes estar quieto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, porque estoy lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿para qué creen que da dones del Espíritu Santo? Pues para ocuparlos. Para que tú los ocupes o para que Él se mueva y nada más, ahí está un instrumento, quiero bendecir a tal persona. No utilizó así a Ananías cuando le dijo, mira, vas a ir a un lugar, ahí está una persona, se llama Saulo. ¿Qué pasó? O sea, Ananías, ¿no? Pues cosa. Sí, le está matándonos a todos, como que voy a ir a ver al Saulo. Tú ve para allá y le vas a decir, un instrumento. El Espíritu Santo está para eso, va Ananías obedeciendo y entonces el Espíritu Santo se mueve, recibe la vista a Saulo, es transformado, es convertido y empieza su ministerio. Entonces estás hecho para servir. Y aquí hay una imagen en donde se ve una persona lavando, una persona pintando, una persona que va bien contento a trabajar a la iglesia con su escobita, ¿sí? Maestros, todos sirviendo. O sea, todo lo que hagas aquí es un servicio y todo lo que hagas afuera también es un servicio. Déjate llevar por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho tuyo, para provecho de Dios. Porque eres un instrumento. Tú no eres más que una herramienta de Dios, que el Señor va a utilizar como a Él le plazca. No era cómodo para Felipe estar acostado y decir, levántate, vete por ese camino, así. Te vas a ir caminando para allá, te vas a acercar a un carro y yo ahí te digo lo que vas a hacer. Él estaba acostadito, pero como ya es un instrumento, necesita, se mueve. Y ya después, cuando acabó de hablar con el eunuco, le dijo Dios, regrésate a dormir. Ya, perdóname, ¿no? Dice que fue arrebatado, fue tomado y lo llevó a la región de Azoto. O sea, ni siquiera regresó a donde estaba descansando, lo llevó para allá. Porque somos instrumentos. Cuando eres lleno del Espíritu, estás hecho para servir. Del mismo modo que el carácter cristiano también es un fruto del Espíritu. Tu carácter,
es parte del fruto del Espíritu. ¿O no dice así Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No me sale, paciencia. Tampoco benignidad. Fe, mansedumbre y templanza tampoco. O sea, me cuesta y digo, tengo, no tengo. Pues, pero esto, nuestro carácter, el poder en su momento. Estoy saliendo de mis actividades deportivas. Estaban unos camiones estorbando. Se metieron ahí a donde estábamos estacionados. Entonces yo agarro y le pido al camionero si me hace favor de echarse un poquito para atrás o para adelante para que yo pueda salir, porque estoy encerrado y me tengo que ir a trabajar. Entonces el camionero se va y le empieza a decir, ay, un hijo de eso no sé qué, quiere que me mueva, y empezó a híjole, y yo empieza a hervir la sangre, ¿no? Pero estaba escuchando en el radio la de, el cristiano no puede estar enojado. Pues bueno, está bien, ya respiro. Ya, va. Y te iba empezando con el corito del cristiano no puede estar enojado. Y ya me salí y dije, bueno, ayúdame porque sí estoy enojado. Pero no hice nada más que ya me echó las maldiciones que me tenía que echar y ya me fui. Modifica el carácter el Espíritu. Te sabe hablar en el momento. Te conoce quién eres, sabe quién es Ariel, sabe quién es Armando, sabe que pon tu nombre. Y en el momento que lo necesitas, ahí viene. Dice, a ver, espérate. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando el mismo Espíritu te detiene. ¿Ya se hizo Jesús con Pedro o no? Al momento que Pedro corta la oreja, el Señor levanta la orejita y se la pega. No, espérate, no. Pero eso sí, cuando estaba en el patio del familiar al que le cortó la oreja, ¿sí? Hasta maldijo al Señor y habló mal de él, ¿no? Bien sacatón. Es como el clásico que con su bolita está bien valentón, pero ya solito. Así le pasó a Pedro, pero bueno, ese es otro tema. En esto hay un contraste con el oficio sacerdotal, en que todos los creyentes sacrifican, adoran e interceden. Los creyentes no han sido todos designados para la misma tarea. No todos estamos designados para la misma tarea. Tenemos funciones diferentes, que te quede claro. ¿O no dice la palabra de Dios que nosotros todos somos miembros de un mismo cuerpo? Y por lo general todos quieren ser ¿qué? ¿Pero quién es la cabeza? Cristo. Entonces te toca hacer dedo del pie si quieres. Te toca hacer lo que quieras de aquí para abajo. Y dice que a los más indignos son a los que visten mejor, a los que tapan mejor, literal. Entonces me voy a preocupar por ser codo o algo de la mano, ¿no? Pero eres parte del cuerpo de Cristo. Eso sí, si te pisan si pateas la mesa con el pie chiquito, ¿qué? ¿Qué hace todo el cuerpo? No te tiras no sé si te ha tocado. Todo el cuerpo se duele, literal. Aquí si algo le pasa a alguien del cuerpo, todos nos tenemos que doler. ¿Sí? Yo cuando estaba nadando y fui y toqué y me pegué en mi dedo bueno, tengo la bolita pero no sabía ni qué hacer ni cómo retorcerme porque todo el cuerpo duele. Todos nosotros somos parte y tenemos una función diferente. No querramos la misma función que tiene alguien más. El Señor sabe dónde está. Es que yo nada más oro. Así decía mi suegra. Ay, es que yo nada más oro. Dice, hermana, ya habían cerrado todas las células de oración y ella después de muerta todavía duró su célula de oración en su casa. Fíjate qué bendición. Y nada más oro. A veces pensamos que lo que hacemos es poquito para ti, para Dios, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Su mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? ¿Se han visto qué es un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Guarda los bienes. Hay una visita, ¿qué pasa? La recibe, ¿qué se le ofrece? Si hace calor, le quita el abrigo, le acomoda, le dice dónde estar, dónde esperarse. Eso es un mayordomo, el que nada más está vigilando. Pero si llega a la visita con un escuincle y se pone a romper cosas, el mayordomo, ándale, mijo, échale. No, está para vigilar los bienes. Nosotros somos mayordomos.
con demasiada frecuencia el Hijo de Dios gana el dinero, lo posee o lo da sin reconocer la relación fundamental que sustenta con Dios. Vamos a hablar mayordomía en base al dinero. Ya se va a poner ruda la cosa. Yo también cuando empecé a leer dije, pues mayordomía me la enseñaron de otra cosa, no de dinero, pero bueno, vamos a hablar. Nosotros, hay una cita que dice ahí, honra a Jehová con tus bienes. Ahora, ¿el Señor tiene necesidad de algo? ¿Realmente tiene necesidad de algo? Él es creador de todo, Él es dueño de absolutamente todo. Cuando a Él van y le cobran, a ver, tú tienes que pagar impuestos. Entonces, pues el Señor no le dice, a ver, Pedro, saca, échate una cooperacha entre los discípulos o vete a ver quién nos presta un dinero. Como el Señor es dueño de todo, el Señor nada más, ¿Pedro qué era antes de empezar a hacer? Pescador. Era pescador. Entonces, ¿a qué manda el Pedro? A lo que él sabe hacer. Vete a pescar. Y en lo primero que pesques, ¿qué vas a hacer? Le vas a abrir la boca, ahí va a haber una moneda y pagas. Cumple el Señor con todo. ¿Y usó a quién? Usó a quien estaba a su lado, porque nada más pagaron esos 2 impuestos. Entonces, ¿tú qué sabes hacer? Ah, bueno, ve, haz esto y de ahí pagas. Si no le dijo, oye, vete a hacer un banco y lo vendes, porque era el Pedro que iba a saber de carpintería, ¿no? O ponte a tejer redes. ¿Quién sabía tejer redes? No se acuerda, pero bueno. Te pone a hacer lo que tú sabes. Y así lo honras con tus bienes. Al pescador lo puso a pescar. Y pagar. Entonces aquí, ganar dinero, poseer dinero, ¿sí? Ganar el dinero, ya lo tienes. Poseer el dinero y lo más difícil, dar el dinero. Porque es difícil, ¿a poco no? Como nos indica, nosotros tenemos que saber hacer las cosas. Vamos a la siguiente lámina. Esta es la número 14, hija. ¿Sí? Okay. Quiero que entendamos, el cristiano debe ganar el dinero de una manera que sea digna de la relación que tiene con Dios. ¿Sí? Porque si llega el Chapo y dice, Señor, ahí te van. ¿No? O cualquier narcotraficante o un asesino o un secuestrador llega y da un diezmo. ¿Qué diezmote? Da el 30%. ¿Cuenta? No sirve de nada. Debe de ser de una forma digna. Y entonces aquí te pongo diferentes, tanto oficios como profesiones. Conductor, panadero, artista, arquitecto, actor, ¿sí? Carnicero y así. Una forma digna. Y de así como ganas, tú vas a dar. En tu oficio o en tu profesión. Como nos indica el mandamiento, hacedlo todo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o vivéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, es importante que todos trabajemos para poder dar. O sea, tenemos un trabajo. Si no trabajas, ¿qué pasa? ¿Puedes dar algo? Bueno, aquí sí, pues te da el gobierno, a los que no hacen nada les dan dinero, ¿no? Pero a esos, ¿tú crees que van a dar dinero? Si no quieren trabajar ni hacer nada, los que les llaman ninis, pues una vez que reciben su beca de parte de este grandioso gobierno, ¿tú crees que van a soltar algo para la casa de Dios? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 3:10? Porque también cuando estábamos vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Qué duro, ¿no? Dice no quieres trabajar, está bien, no comes. ¿No te llegó a decir así en tu casa a tu papá? A mí sí me decía mi papá, oye mamá, no hay leche. Pues es que no dejaste dicho, decía mi papá. No, pues echa la avena, pues ya que. ¿Por qué? Pues porque no tienes por qué ponerte pesado si no te cooperas, ¿no? Aquí nosotros tenemos que saber dar en base a lo que recibimos. ¿La cantidad importa? No. Puedes dar muy poquito y para el Señor diste muchísimo dinero. Recordemos el testimonio de la mujer que fue y dejó 2 blancas. Y cuando los discípulos van y buscan al Señor y ven que el Señor estaba viendo cómo ofrendaba. Y entonces ya se paran los discípulos y pues ¿qué está haciendo el Señor? Se paran junto a Él y el Señor les dice, ella dio más que todos. ¿Qué pasa?
Si todos están echando un buen así, el de a 1000, el de a 500 y todo. Y ella nada más dio 10 pesos. Ella dio más que todos. Así ve el Señor. Porque ella dio todo lo que tenía. Y todos dieron de lo que les sobra. O sea que cuando des, fíjate cómo das, porque Él se fija cómo das. Y no que te diga que ahorita esto es un asalto, todos saquen lo que traen. O sea, no. Todo lo que des lo tienes que dar de corazón. Ni con tristeza ni por necesidad. En las relaciones entre los hombres hay que reconocer la necesidad de los contratos, los salarios, porque el obrero es digno de su salario. El Señor a veces nos paga de más, ¿sí o no? Cuando Él manda a llamar a jornaleros, llegan unos y les dice, ahí les va, les ofrezco 500 pesos por el día. Y más tarde va por otros, y más tarde va por otros, y ya que se iba a acabar el día va por otros. Entonces a los que trabajaron poquito, imagínate, tú estás desde temprano, y a los que trabajaron poquito, dice, vengan primero los que acabo de llamar. Y ahora le saca el de a 500 y se va. Entonces, ¿qué piensa el que llegó temprano? Pues mínimo unos 2,000 pesotes, ¿no? Pero llegas y te da el de 500, ¿qué pasó? Este llegó tarde, no hizo casi nada y le diste lo mismo que a mí. Bueno, ¿no acordamos eso? El Señor hace lo que quiere, ¿no? Sabe cómo nos reparte, sabe cómo da. Tú contento con lo que el Señor te da y de ahí dale. Esa es nuestra tarea. Lucas 10:7 dice, y poseed y pasad en aquella misma cosa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Nosotros somos dignos de nuestro salario. Ahora, nosotros en nuestro trabajo, ¿cómo debemos estar siempre? Con una buena actitud. Dice que tenemos que tratar a nuestros patrones como al Señor. Qué difícil, ¿no? Me regaña, me grita y por nada, o sea, a veces hasta me agarra de bajada. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y es difícil estar siempre gozosos con el patrón, al menos que a mí me tocó, ¿no? A veces hasta mi comida se come, entonces tú dices, pues no. Así cuando le mandan en algo que no le gusta y le pellizca lo tuyo. O sea, o cuando te gritas sin que tú, y nada más, porque quería ponerle el ejemplo a otro, te grité. Ya después cuando no hables de bulto, ¿no? O cosas por el estilo, cuando abusan, cuando el día de descanso obligatorio, día del trabajo, ¿cómo vas a trabajar? O sea, el día del trabajo es para trabajar y te hacen ir, ¿qué dices? Pero dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos y sírvanlos bien. Vamos a la siguiente lámina, que ya me está comiendo el tiempo. La posesión del dinero constituye una gran responsabilidad para todo cristiano. Es mío, pero bueno. Es una responsabilidad, lo que recibimos es una responsabilidad. ¿Sí? Porque ¿quién nos dio el dinero? Dios. Todo lo que tú recibiste, te lo dio Dios. Y a veces, pero es mío. Ya me lo dio. Ya me lo dio. ¿Qué tenemos que hacer? El cristiano puede decir me lo quedo, pero cuando somos comprometidos entendemos que Dios nos lo dio y no solamente le damos, Él es responsable. Digo, yo soy responsable de darle todo lo que Él me pida, en tiempo, en dinero, en todo lo que Él pida. Yo tengo que estar dispuesto. Cuando somos así, ¿sí? Aguas, porque entonces nuestro Dios puede ser el dinero, y dice que nadie puede tener dos señores, porque siempre va a quedar mal con uno. Cuando llega una persona y le presume al Señor, porque llegó y le presumió, hago todos los mandamientos, no fallo en nada. Si uno llega un joven rico a presumirles al Señor, y el Señor le dijo, no es cierto, si te equivocas en esto, a mí no me vas a engañar. Le dijo el Señor, ¿quieres ser perfecto? Fíjate a qué grado estaba, que el mismo Jesucristo le dijo, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres y hazte mi discípulo. Ven y sígueme, por las características que el joven le fue a decir al Señor. Pero el joven, ¿qué pasó? Se entristeció mucho. No se puede, no se vale, Señor, le diste miedo a lo que tenías que decir.
Y se fue triste. Y dice el Señor, qué difícil es que de esa condición de perfección pasó a que iba a ser muy difícil que él recibiera ¿qué? La salvación. Porque su Señor, ¿quién era de este joven? El dinero. En 1 de Timoteo 6, del 8 al 9 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En 1 de Timoteo 6, del 17 al 18 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da tanto las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en bienes, obras, dadivosos y generosos. No sean altivos. ¿Cómo camina un rico? ¿Así? Con permisito. Son altivos, hasta levantan la cara y te ven así. ¿Sí los has visto en las películas? Levantan la cara. Tú no eres digno de... Son altivos. Pero todo esto, dice, no pongas tu esperanza en esto. Son inciertas. Mi jefe dice que es pobre. Si yo soy pobre, digo, ay, viven ahí en el bosque de las lomas y es pobre. Tiene su camioneta BMW, pero pues ellos siempre quieren tener más. Tiene una situación, es judío, ama a Dios. Al estilo judío, ¿no? O sea, bien majaderote, pero ama a Dios y sí lo ama. O sea, eso sí no lo voy a poner en tela de juicio. Pero él dice, soy pobre. Y yo, uy, pues qué pobre, ¿no? Y te vas a Israel y te vas ¿a dónde tiene su departamento? En Estados Unidos. Tiene un departamento en Miami. Ahí tiene su departamento, ahí tiene su alberca. Y es pobre. Así, pero que ellos siempre quieren tener más. Ahí está su corazón. Nosotros cuando tenemos, no nos preocupa decir, pues órale, va. ¿Qué dice? El dar dinero que el cristiano ha ganado es un aspecto importante de cualquier servicio que el creyente brinda a Dios. El que tú des de lo que tienes. Pero cada uno de lo que propuso en su corazón. El diezmo para los del Antiguo Testamento era o no una obligación darla. La ofrenda, que las primicias y todas las que están escritas en el Antiguo Testamento, eran o no una obligación. Pero el Señor dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón. Porque ¿qué pasa cuando das de una forma diferente? Dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea, que tienes que tener una actitud, ¿no? No como cuando en la película de Ghost, la negra está entregando un billetote, así un chequezote, y no lo quiere soltar, ¿no? Y hasta se va y empieza a insultar porque suelta un buen de lana, ¿no? No es alegría. Y así por dentro estás, híjole, ese 500 me servía para esto, ¿no? Alegre. Mis hermanos de alabanza les voy a pedir que pueden ir pasando. ¿Sí? Quiero que entendamos. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan. ¿Sí? Y acaban en la miseria. ¿Sí o no te pasa así? Que a veces por mucho que ganes, no te alcanza. No te sirve. Y a veces de los que reciben menos y dan, el Señor se encarga. Dice, porque el Señor siempre te va a dar sustento. En esta mañana quiero que entendamos, si con esta lección, que fue la 37, nosotros como iglesia tenemos que ser servidores y mayordomos en nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece y lo tenemos que hacer de una forma voluntaria y agradable a Dios. Porque Él se lo merece, porque lo queremos hacer, porque lo amamos. Porque sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro. A Dios le plació darnos. Lo que sea, para muchos será cualquier cosa, para ti es lo que Dios te concedió. Hay que ser agradecidos y compartir.